Grandes maestros y maestras de códigos del multiverso que nos escuchan. En los 2 episodios pasados, se reveló cómo cruzar el primer umbral hacia la liberación humana. Quien ya entiende los primeros códigos, ya tiene los ojos abiertos, pero apenas estamos ajustando la mirada. Los primeros códigos revelaron que la libertad no se conquista afuera, y que el despertar no es un evento, sino un proceso. Hoy avanzamos hacia una clave que no solo se debe comprender, se debe experimentar. Un código que activa una herramienta sumamente poderosa, una que puede liberarte si la usas con conciencia plena, o encerrarte más profundo si la tomas a ciegas. No pierdas de vista que esto no es teoría, es práctica viva. Prepárate, el mapa continúa desplegándose. Bueno, Masters, pues ahora que estuvimos revisando este famosísimo libro conocido como El disparador cósmico del gran Robert Anton Wilson, pues no pude evitar recordar esa famosa frase de creer es crear, pero estamos de acuerdo que lo lleva ya a unas dimensiones súper locochonas, Masters, ¿no? Así es, completamente. Y yo creo que de lo que se trata hoy no es tanto hablar del libro, sino de lo que entendemos nosotros sobre el libro y también sobre ese legado que nos dejó a través de la exploración del círculo Illuminati, ¿no? Tan conocido, tan famoso, ya muy antiguo. Y nos va a venir bien también darle un poco por ahí a esa parte de qué son los Illuminatis, de dónde vienen y por qué tienen tanto poder de acuerdo a estas visiones, ¿no? Esto, digamos, Master, que comienza porque Robert Anton Wilson quería entender, comprender realmente qué eran los Illuminati. Para esto ya había hecho un libro, ¿no? Sobre los Illuminati, según yo recuerdo. Illuminatus. Los Illuminatus, Illuminatitis. Y entonces él más bien como que quería investigar y llegó inclusive a pensar que eran hasta extraterrestres, ¿no? O sea, como que ya empieza ahí toda una cosa muy... Venían de Sirio. Y luego cambió de opinión y así. ¿Y luego? Sí, no, pero yo creo que es importante también a lo mejor meter aquí un poquito la cuchara en algo que es muy interesante y que creo que es parte fundamental de Códigos del Multiverso, y son todas estas personas como Robert Anton Wilson, pero a su vez como John C. Lilly, que ya hemos hablado de él, como Timothy Leary, o Alan Watts también. Alan Watts, que son todas estas personas. Jacobo Greenberg. Aleister Crowley. Jacobo Greenberg. Pues también ya después, ¿no? Bueno, sí, después, pero creo que es importante como darles... Toño, el de la tienda. No, ya disculpa. Toñito, por supuesto. Pero creo que son muy importantes porque casi, con excepción de Aleister Crowley, ellos no son tan conocidos. Hubo como una explosión más o menos en los 60, 70 de estos científicos que a su vez experimentaron también con ciertos psicotrópicos, pero eso les ayudó como a generar ciertas teorías, y una de las teorías muy interesantes que vamos a platicar hoy es la del disparador cósmico. Sí. Y más que teoría, más bien es como una forma de que él te da a entender, y ya lo iremos desgranando un poquito más, pero cómo tú puedes crear tu propia realidad, pero ya a un nivel todavía más alto, que es lo que usted mencionaba, ¿no? Sí, porque digamos que primero hay que entender qué es esto de los túneles de realidad, ¿no? A los cuales se refería Anton Wilson, pero según yo, tiene mucho que ver con las investigaciones que hizo Timothy Leary. Fue como una continuación, ¿no? Sí, así es. De los 8 neurocircuitos, ¿no? Que cada uno implicaba una cierta percepción, una cierta capacidad de percibir con la conciencia, y que la podías desarrollar, inclusive ahorita que lo estamos platicando, ¿no? Que era como aprender a ser un atleta del espíritu, ¿no? Y que encerraba muchas formas de apreciar la realidad, entre comillas, y que podía ser desde físicamente, filosóficamente, científicamente, místicamente, ¿no? Entonces, los 8 neurocircuitos, lo que yo entiendo, no sé si sea así, fueron como el punto de partida que le dio Timothy Leary a Robert Anton Wilson, y que de ahí, como lo estábamos diciendo ahorita, ¿no? Se fue a unas capacidades infinitas de lo que puede ser co-crear, creer. Coincido, pero aquí el punto es, antes que otra cosa, no, es que ya se me fue usted al infinito y más allá, Anda disparando por otro lado. Es que hay que ponérselo. ¿Qué son los túneles de realidad? Para poder entender, ¿no? ¿Qué es el disparador cósmico? Yo creo que para que quede más claro
lo que podemos plantear como principio es que un túnel de realidad es lo que una persona sostiene como lo que es su realidad y está basado en los conocimientos adquiridos por la cultura, por el lugar donde nacimos, por nuestra familia, por las escuelas a las que fuimos, por lo que hemos recibido de información a lo largo de la vida, y todo eso cómo crea lo que llamamos un paradigma, ¿no? El paradigma de creencias o la identidad con lo que nos identificamos, lo que aceptamos, lo que rechazamos, todo eso tiene que ver con el túnel de realidad que nosotros sostenemos. Es decir, es la idea personal de lo que para mí es cierto, lo que yo pienso que es cierto, lo que yo pienso que es la verdad. Ese vendría a ser mi túnel de realidad en lo personal. Pero también lo que explicaba, lo que se explica a través de estas investigaciones y experimentos es que existe también a nivel colectivo. Es decir, que hay como ideas muy generalizadas a través de lo que Carl Jung decía del inconsciente colectivo que compartimos todos a nivel humanidad y a nivel arquetípico, y que de ese modo se solidifican estas cuestiones en toda una cultura, ¿no? En toda una comunidad. Por eso nos es muy normal, por eso nos es como muy común percibir que todos estamos viviendo más o menos lo mismo, o que todos estamos compartiendo una realidad determinada, ¿no? Esto me hace acordarme un poquito de Vadim Zeland y lo que vendría a ser ahora el transurfing. ¿Dice quién es? Porque pues un ruso ahí que escribió unos libros que se llaman Transurfing. Sí. Pero pareciera como que si no has leído a Anton Wilson y si no sabes de los túneles de realidad ni del disparador cósmico, pues sí creerías que Vadim Zeland es como si el que hubiera sacado a la luz esos temas. Pero esta idea de los túneles de realidad y el disparador cósmico, que ahorita vamos a llegar para allá, pues está muy cercana también a esto que es el transurfing. El transurfing maneja unas cosas que son los péndulos, y es como cuando tú aceptas una creencia, cuando tú crees que algo es verdad, ese péndulo, así es como él le llama, que yo le llamo los bancos de memoria psíquica, es como si te atrajeran y entonces tú creyeras que todo ese túnel o todo ese paradigma fuera real. Pero antes de eso, Masters, ¿cómo definiríamos, Masterlen? O sea, ¿por qué le llamamos túnel de realidad? Porque si lo decimos así nada más, a lo mejor no entendemos la complejidad que es un túnel de realidad, ¿no? Entonces, túnel de realidad es porque también es un filtro, ¿no? Sí, es la forma en la que tú... Bueno, para entender yo creo que algo muy importante que podemos adicionar a esto es que, por un lado, existió la física cuántica, ¿no? Y la física cuántica empezó a hablar del observador, y que el observador colapsa y también a través del experimento de la rejilla, como que sigue un patrón cuando llega el observador. El observador es muy importante dentro de los experimentos que se hicieron en la física cuántica. Es parte de la ecuación. Claro. Y entonces yo siento que estos locochones de los 70s, lo que hicieron fue como llevarlo y experimentar eso que crearon de la física cuántica, pero ahora sí ya llevarlo, dejarlo de ver como algo teórico a llevarlo a algo práctico. Como que se empezaron a llevar eso, ¿no? Yo siento que sí, Master, pero inclusive yo pienso, a ver qué opinan, que estuvo más locochón, porque en realidad creo que no fueron conscientes de eso, Master. Claro, no. O sea, pero como que todo se fue dando, es como un rompecabezas raro, ¿no? Ajá, o sea, como que Robert Wilson, siento que más bien empezó a creer precisamente cosas, como esto con lo que empezamos la plática, empezó a creer cosas como lo de los Illuminati, y de ahí se empezó a dar cuenta que lo que él creía se iba manifestando como la realidad en su vida. Empezaban a suceder sincronías. Coincidencias, exacto. Ahorita preguntabas que por qué un túnel de realidad, por qué no un triángulo de realidad, por qué una pirámide de realidad. Porque el túnel tiene una característica geométrica, que es como un cilindro. Entonces, que solamente da como por hecho lo que puede ver en esto. En ese lo que queda fuera del cilindro ya no existe. A mí siempre me gusta explicarme las cosas como si fuera un niño chiquitito. Por ejemplo, un túnel de realidad para mí es como, lo han estado diciendo padrísimo, es los lentes que me pongo. Sí, pero esto que dijiste es bien interesante, porque el túnel, haz de cuenta que es de este tamañito, ¿no? Un túnelcito. Pero esto es porque las ideas que tienes, o sea, entre más te aferras a un paradigma, a una idea, el túnel es más chiquito. Y entre más dudas o dices, bueno, a lo mejor, o sea, como que abres tu mente un poquito más, el túnel se va haciendo cada vez más grandecito, ¿no? Y Master, y en esa metáfora, por ejemplo, el dogma y la rigidez es como el colesterol en la sangre. O sea, tú tienes un vasito sanguíneo, una arteria, una vena, pero conforme
tienes dogma, es como tener colesterol, así, sí, ajá, y se va haciendo más estrecho, y luego hasta Sí. se hacen duros, Sí. y entonces luego no se pueden romper con nada, Sí. y por eso la gente conforme, ahorita que lo decía, ¿no? Yo digo que cada etapa de la vida, a una sola persona, ya dejemos a un chorro, le cuesta trabajo pasar de una etapa a la otra, de niñez, adolescencia, adultez, tercera edad, porque va siendo rígidas esas capitas. Sí, coincido. ¿no? Pero aquí el punto es esto que comentaba Master Len, ahora sí que completándolo porque lo interrumpimos, Master, no se preocupe. es esto que, o sea, Robert Danton Wilson primero piensa, por ejemplo, que está recibiendo mensajes de Sirio, pero después, cuando se empieza a dar cuenta de esto, dice, es que pareciera que cuando yo creo algo, que realmente lo creo con todo mi ser, con todas mis fuerzas, la realidad se ajusta a eso que yo creo y entonces me demuestra que eso que yo creo es verdad. Y es cuando dice, bueno, no me lo están, estos mensajes no son de extraterrestres de Sirio, son del conejo de la Pascua, por ejemplo. Y comienza otra vez otra serie de coincidencias que le demuestran Que sí es que es el conejo de la Pascua, ¿no? Claro, porque estás creando ese túnel de realidad. Y es algo muy interesante que estaban diciendo ahorita de lo que tiene que ver con un túnel y por eso tal vez le llamen así. Sí, Porque cuando tú te metes a un túnel, y si ese es tu túnel de creencias, exacto. que llenas de emociones, ¿no? De pensamientos y todo, pero ese lo estás creando y te metes a ese túnel, como tú estás caminando sobre ese túnel, vas a pensar que es todo. Claro, Puedes que no hay creer más. que no hay más. Que es la neta, que es la realidad. Ese túnel es absolutamente el todo, pero te olvidas que estás dentro de un túnel y que fuera de ese túnel puede haber muchísimos túneles. Y entonces, tal vez ese sea el motivo por el que él empezó a darse cuenta, como bien lo dice Master Iván, Sí, sí. de que, pues si él dice, este túnel que voy a crear va a ser para demostrar que los Illuminatis existen y además son los culpables casi de todos los males del mundo, todo lo que va a empezar a suceder de sincronicidades se van a acercar hacia eso. Sí, Sí. para que vea que es verdad, Claro, eso que está pensando. Pero si después digo, ¿qué pasa si el conejo de Pascua es el que está creando todo y no son los Sí, Illuminatis? Ajá. Pues el conejo de Pascua va a empezar a aparecer en ese túnel que yo estoy creando, Y todo va ese a camino. demostrarte que es cierto que Es es que, el... es que ahí, por ejemplo, de hecho hizo un experimento, bueno, hizo muchos, ¿no? Ujú. En esa época, pero algo muy interesante es que empezó a conectarse con diferentes entidades, por decirlo así. Ujú. Algunas eran deidades tipo hindú, deidades budistas, deidades de todo tipo. Otras eran los de Sirio también, los El extraterrestres de conejo, Sirio. ¿no? Y otros eran entidades también espirituales, incluso el ángel de la guarda, ¿no? O sea, cosas de ese tipo, como porque él describía que tenía 24 diferentes, personalidades. pues sí, o perspectivas, ¿no? Dentro de sí había un escéptico, un mago, había un científico, un neuroprogramador y varias cosas, ¿no? Pero el punto es que él, cada vez que llegaba a eso que decías, Master Len, sobre como irse casando con algo, entraba el escéptico y le decía, no, espérame tantito, aquí no nos vamos a volver dogmáticos con esta parte, sino que vamos a continuar con el experimento para comprobar qué tanto lo que yo en algún momento sostengo que es la realidad, empieza a mostrarme esas coincidencias significativas, como lo decía Carl Jung, ¿no? Coincidencias que le iban mostrando que sí, o sea, tanto más él sintonizaba con alguno de estos aspectos en particular, empezaba a suceder algo en su realidad inmediata que le mostraba la existencia de tal, ¿no? Claro. Y parecería que en ese túnel, de lo que estamos diciendo y justamente que lo que estás mencionando, no solamente se volvía estrecho, se volvía solamente aquí, como un circuito cerrado, ¿no? Sino que, sin que lo diga con esas palabras, parecería que nos invita a pensar en un espejo. Un espejo que al que yo le digo algo, me lo va a dar de regreso, como un Ajá. espejo con boomerang, Ajá. ¿no? Y nomás rapidísimo, aquí hay algo muy, muy padre de lo que decías, ¿no? Que él, justamente cuando ya estaba sintiendo como que el túnel ya se lo estaba creyendo, como que es el mero bueno, ¿no? Esta deidad de las 24 personalidades, él cambiaba, se daba la posibilidad de cambiar y creo que es entre muchas las aportaciones esas que nos dan, ¿no? Coincido totalmente. Y entonces Master Len, siguiendo esta lógica que nos decía Robert Danton Wilson, o que él mismo sufrió, o experimentó, o gozó, también. o gozó, ¿cómo podríamos ponerlo en otros ejemplos? Por ejemplo, una persona que cree, haz de cuenta que el viernes 13 le va mal. Y otra persona, por ejemplo, que acaba de escuchar que existe una cuchara y esa cuchara es una cuchara milagrosa y que hace milagros.
En los dos casos, las personas creerían que eso es... O sea, si realmente lo creen, significa que se dispararían un montón de coincidencias que les demostraría que eso es real, que es verdad. Claro. Entonces, otros ejemplos, por No, ejemplo... no, rapidísimo. El de Julio Iglesias, su número de la suerte es el 3. Ajá. Es lo que te iba a decir, que hay personas que consideran el número 13 como su número de buena Neta, suerte. así. Ajá. O sea, sí. Y hay... O sea, Dile a Weishaupt. entonces la pregunta aquí es, o sea, hagamos una especie de autoobservación. ¿Cuántas cosas creímos de niños que pensábamos que a lo mejor si escuchaba cierta canción o si mi mamá me decía algo o si me vestía de tal color me iba a ir de cierta forma? Pero lo que nos está diciendo Robert Anton Wilson de manera así sutil es que todo aquello en lo que yo creo, pero que creo de verdad, no de dientes para afuera, Sí, sino que sí. de verdad lo creo, se vuelve mi realidad. Que es donde entra esta parte de la asunción. De la O una asunción. profecía confirmada. Exacto. Entonces, eso digamos que lo hizo intuir que existía algo que él denominó el disparador cósmico. ¿Qué sería ese disparador cósmico? Sí, bueno, estábamos platicando y decíamos que el disparador cósmico es como esta cuestión de entender que, bueno, uno, que yo creo mi realidad, ¿no? Pero además de todo esto, como que yo genero y creo en una verdad y esto como que se va creando el escenario de sincronicidades Cañón. para que esta realidad se vaya cumpliendo. Es como que yo me enfoco totalmente y creo que digamos que podemos verlo como un mecanismo que ayuda en el universo, que no Sí, sabemos sí. de qué tipo de mecanismo puede ser, pero que ayuda a que si yo creo una verdad, existan las sincronicidades para que esa verdad se cumpla. Sí, Pero para- entonces... Para ajá. decirlo también como de otra forma, es algo que activa, ¿no? Es un activador, Ujú. Sí. una disposición previamente establecida que activa una determinada dirección, un enfoque de la atención hacia un aspecto. Pero el punto aquí Ujú. es que nos demos cuenta, porque cuando lo decimos así, las personas que nos están escuchando, No, ya nuestros dicen, están queridos, perdidos. nuestros queridos masters y mastras que nos están escuchando, podemos caer en esta idea como de New Age, autoayuda, pero el problema es que está hablando de un fenómeno que sucede sin que te des cuenta. Es correcto. también Eso creo que sucede es a lo nivel- más- Esa es la tragedia humana, no Nivel darnos inconsciente. cuenta, ¿no? Y por ejemplo, lo que decías también tú mucho, Richard, a nivel colectivo y a nivel individual, por ejemplo, una misma persona, insisto mucho, imagínate una mujer que no está embarazada, su bioquímica, así, algo que no tiene que ver con un pensamiento directamente, no es el mismo cuando está embarazada, no es el mismo posparto, y todo eso le cambia su perspectiva de cómo ve el mundo. Pero ahí va, los dogmas en el mundo serían como una programación profética para manipular y que se cumpla. Ejemplo, la profecía tal dice que en tal año va a pasar tal cosa. Y la estamos esperando. O sea, de alguna manera nos manipulan para nosotros ser co-creadores de Ajá. lo que otras personas quieren. Digamos, Los Illuminatus. Los diminutos. Los ilumitontos. Pero digamos que realmente es por este motivo que Robert Anton Wilson le llamó al libro, si mal no recuerdo, Disparador Cósmico, la clave secreta de los Illuminati. Pero Exacto. vuelvo al punto porque se nos puede perder. Sí. A ver si usted puede aclarar más, mi Master Richard. Y es, el disparador cósmico se activa, pero lo más cañón de esto, lo más importante es que no, o sea, en la mayoría de las veces no soy consciente que estoy activando un disparador. ¿Cómo es eso? Un ejemplo, Master Así O'Connor. es, pues por ejemplo que de repente escuché en alguna conversación, ¿no? Estuve en una reunión y escuché en una conversación que alguien decía que el martes 13 o el día de la luna Ni te roja cases o ni algo te así, embarques. iba a suceder algo, ¿no? Y que iban a bajar las energías o cualquier cosa de este tipo. Y pues, simplemente lo escuché, se me olvidó y todo, y llega el susodicho día y me sucede algo. Y no sé por qué. Y de Ajá. repente recuerdo, es que yo escuché tal cosa y está conectado con eso. Entonces lo vuelvo parte de mi túnel de realidad. Claro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si llega vamos a poner escenarios feos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona, o sea, para que vean y para que El veamos poder que tiene. las implicaciones de esto? Imagínate que una persona está pasando por una situación horrible en su vida y entonces, por ejemplo, va a una ceremonia o va a un grupo De meditación. de meditación Va al AA. o al AA o a cualquier reunión religiosa. Y como está susceptible y está abierta en su corazón a muchas cosas,
si en ese momento el canto que están haciendo en esa iglesia, la medicina que le dieron junto con los pases del chamán, o lo que le esté diciendo el chamán que la está curando, o cualquiera de estas cosas, la persona le pega en la emoción y dice, wow, qué belleza, y empieza a creer que es cierto, entonces va a creer, por ejemplo, que el chamán es el ser más poderoso de la tierra y que lo debe de adorar, ¿no? O va a creer que esa religión en específico es la única que es verdadera, ¿no? Pues eso explica el por qué muchas personas se convierten, ¿no? Claro, exacto. Pero justo. creo que hay algo bien interesante y creo que es importante decirlo, que el disparador cósmico todo el tiempo está. Todo el Así tiempo. es. El problema es que para la mayoría de los seres humanos está apagado Sí. y está siendo utilizado por el inconsciente. O más bien dicho, está siempre prendido. Bueno, está siempre pedido, pero Y está siendo utilizado por el quien sabe inconsciente. programar. Sí, claro, Porque estamos acostumbrados a que el que trabaje sea el inconsciente. claro. ¿Qué quiere decir? Que todas mis emociones, pensamientos, que no los esté yo entendiendo y que sean de mi inconsciente, Sí. que sean de forma automática, Sí. porque ya vienen de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros, El de ambiente, la sociedad, del ambiente, los amigos. son Lo los que que comes. son los que están trabajando. Y si yo no me doy cuenta de eso, por mucho que quiera aplicar un disparador cósmico y no entiendo que el inconsciente es el que está trabajando ese disparador cósmico, va a ser difícil que funcione como tal, ¿no? Sí, Me no sé qué uno, opinas. me uno a eso porque además, no sé qué piensen ustedes y familia que piensen por allá, nos ponen en una condición muy infantil. Estamos esperando que venga un salvador, en vez de nosotros ser metaprogramadores nosotros mismos. Es decir, nos quitan la responsabilidad porque nos pesa mucho y están creando a unas sociedades que son infantiles todo el tiempo, que no se dan cuenta. Y entonces, ¿qué hacen? Nos meten miedos. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Pon unos gemelas o gemelos, así idénticos. Tú siempre, gemelos. Idénticos. por favor. Y tú siempre me lo has dicho. Illuminatis o así sencillito. Illuminati, tontos. Illuminatontos. Illuminatontos. Entonces, fíjate, ¿por qué dos gemelos o dos gemelas que tienen los mismos papás, la misma escuela, la misma religión, el mismo partido, lo que quieras, uno acaba siendo a lo mejor presidenta de su país Sí, y sí. la otra completamente perdida en las adicciones? Sí. ¿Por qué? Puso un túnel de realidad. Porque fue escogiendo Claro. de manera inconsciente, cotidianamente, un pensamiento que le fue haciendo una vereda para un lado y el otro para otra. Es decir, lo que pensamos es directamente proporcional a lo que nos ocurre. Bueno, más rapidísimo. En astrología se ven los planetas transpersonales. Urano es uno de ellos. Es decir, que siempre decimos, ocurrió el uranazo. O sea, ocurrió algo sorpresivo que no te esperabas. Pero la gente antes pensaba que nada más era como, oye, maldito Urano, güey. O sea, ¿no? ¿Qué gacho eres? No, Urano trabaja con esta parte de nosotros, con este disparador cósmico, pero a nivel colectivo. Entonces de repente está lloviendo, hay escasez en el mundo. ¿Por qué crees que es? Pues porque nosotros pensamos que estamos escasos. Inclusive hay una parte muy, muy curiosa y lo repite varias veces. Escasos. Lo repite varias veces durante el libro, No me lo dije una vez. que es, Robert Anton Wilson repite varias veces durante el libro que a lo mejor dice, es que quizás yo soy Illuminati y no me he enterado, ¿no? Sí, no me había dado O sea, cuenta. no me había dado cuenta. Y eso es justamente lo que explica esto de, digamos, de una manera sencilla, que hay muchas cosas que podemos estar sosteniendo, que es la realidad, que ni siquiera las hemos elegido conscientemente y simplemente las asumimos porque así es, tal cual. O sea, decimos, pues es que así es, ¿no? O sea, la realidad así es. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, decimos ser realista? Ajá, Claro, que a ¿no? eso iba. Que vamos a rebobinar entonces las cosas. Entonces, existen túneles de realidad y cada uno de nosotros como seres humanos habitamos alguno o varios No, túneles un de chingo. realidad. Chorro, O un digo, montón. un montón. Un montón, ay, ¿no? Ay, perdón. Entonces, ok, y tenemos el disparador cósmico, que eso es un elemento que pues no muchos saben, y significa que es como aquello que activa las coincidencias y circunstancias que van a demostrar que lo que creo es verdad, y que funciona ya sea que yo sea consciente de eso o no de eso. Está muy cañón. Ahora viene la siguiente. 100% de acuerdo. Con esto que decía Master Richard, ¿podríamos decir entonces que existe un túnel real y un túnel que sea falso? No. O sea, Robert Anton Wilson nos dice que son infinitas las posibilidades, como también lo decías tú, Len, así como en la física cuántica, de que todo existe en potencia, pero en lo que te centras se manifiesta. Entonces tú puedes seguir co-creando
infinitos túneles de realidad y que no acaban. Es el planteamiento que él hace. Sí, pero de lo que preguntamos es si existe uno real. No, Dios. Ahí, por ejemplo, lo que yo Todos. podría dar como respuesta de esto es que él mismo también, digo, lo citamos porque es a partir de este libro del disparador cósmico donde estamos teniendo el debate, ¿no? Pero él mismo decía, yo lo que hago y los experimentos que hago los hago para mí, los hago para mi vida y los hago para yo saber estas cosas y yo comprobarlo o no comprobarlo, incluso lo que se hace en el desayuno, ¿no? Que era como un disparador de bombas de la conciencia, Sí. pero no está buscando deliberadamente que alguien crea en él No. o que alguien diga, esa es la realidad, No. sino él simplemente está comprobando en sí mismo ese túnel de realidad y la posibilidad de intercambiarlos, ¿no? De cambiar entre túneles de realidad, pero no está aseverando que algo es real o que algo no es real. Ajá, claro. Que es que me acuerdo mucho que, o creo acordarme, que en varias entrevistas y cosas por el estilo llegaba a decir, es que ningún túnel es real excepto el mío. Y también decía, es que ningún túnel va a ser real excepto el tuyo. Entonces, el punto aquí es que, como bien dijo ahorita Master Len, y tú lo dijiste ahorita, tú dijiste, es que, porque Master Nage dijo Dios, y tú dijiste, es que todos. ¿Qué Exacto. significa eso, Master Len? Es que todos son reales porque va a depender de quien lo quiera experimentar y cuando quieras experimentar una cosa, las sincronicidades se van a dar para que eso sea real y sea verdadero. Entonces, Pero si ajá. quieres otra cosa, también se van a dar las sincronicidades para que otro exactamente. túnel sea real porque tú estás experimentando eso. Por ahí te van. Podríamos meter aquí un factor X y luego lo quitamos. La iluminación podría ser cuando no tienes ni apego ni aversión por todos los túneles de realidad que convives con ellos, como el espacio del amor. En el amor, tú no tienes apego ni aversión por nada y tú permites que exista todo. Pero, ¿qué es el amor, Masternaje? Es esta... Pues así, lo hemos vivido. Sí, como tú y Tú y yo lo hemos vivido. O sea, el punto aquí es rebobinando de nuevo, es todos los túneles son reales dependiendo de quién los esté experimentando. O sea, para la persona que los experimenta son reales. Eso significa que desde ese punto de vista filosófico, ontológico, psicológico y lo que quieras, nadie te puede decir que lo que tú crees no es cierto. Claro. Y eso también significaría que absolutamente todo es posible y que todo es real y es cierto. Exacto. Entonces, el problema es que la mayoría de las personas no nos damos cuenta que existe el disparador cósmico. Y como no sabemos que existe ese disparador cósmico, estamos continuamente saltando de creencia en creencia en creencia o aferrándonos a una creencia o buscando la verdad absoluta y sobre todo los buscadores, ¿no? Estamos continuamente queriendo buscar la verdad, la única verdad que sí es la verdad de todas. Y cuando te enseñan la verdad, para mí, desde mi túnel de realidad, yo diría, bueno, la verdad es que si quieres encontrar la neta del planeta, ¿no? La verdad última de todas es que creer es crear. O sea, tú eres el que lo está creando. Pero cuando llega ese punto, siento que es cuando, ¡pum! O sea, como que ya la mente no alcanza ni siquiera comprender porque es algo que tienes que experimentar, que tienes que vivir para darte cuenta, ¿no? O sea, es el original, primero creo y luego veo, ¿no? Es que, Exacto. veamos una cosa, podrían también ser ceros y unos como el sistema binario de las computadoras y verlo en las redes sociales. Tú pones cara de que sabes y la gente te sigue. Ajá. No le importa si sabes o no sabes, porque lo que Toma la responsabilidad y el control de tu poder. es lo más seguro como una verdad. Claro, pero porque no son, Peligro. porque no son conscientes que cada uno está creando su propia realidad en base a lo que cree. La realidad que experimentamos no es absoluta, no está formada de hechos inalterables, sino de significados. Y el poder sagrado de elegir esos significados siempre ha estado y estará en tus manos. Yo puedo elegir vivir mi vida o vivir mi túnel de realidad, pero ahora hacerlo de manera consciente. Es decir, como le hacía Robert Anton Wilson y muchos otros más, pero es decir, ok, si ya me di cuenta que no existe una verdad absoluta, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, decido deliberadamente creer con todo mi corazón que, por ejemplo, hoy es un día increíble y es un día con que voy a tener una buena suerte maravillosa, pero de verdad lo siento? El disparador cósmico se va a encargar de que todo el día suceda eso, lo que dijeron que era una profecía autocumplida, ¿no? Exacto. Sí. Y una de las cosas también muy buenas y muy interesantes que reafirman eso es que Anton Wilson también decía
que los amigos con los que él se llevaba, pues él se codeaba con Alan Watts, con Timothy Leary. con Timothy Leary, y decía, yo no entiendo por qué ellos crean el túnel de realidad que están creando, pero sé que lo están creando. O sea, sé que ellos conscientemente están eligiendo ese camino y están eligiendo ver las coincidencias y ver las cosas que decidieron ver para poder experimentar la vida que ellos experimentan. Sí. Sí, a mí me pasa justamente lo que estás diciendo y con los amigos, cuando algo me pasa en mi vida que supera lo que yo soñé. Yo nunca soñé con algo como Videocosmos, iba a decir. Como Códigos del Multiverso. Como Videocosmos. Ah, Videocosmos, claro. O sea, yo nunca No te pierdas Videocosmos. O sea, no sabemos dónde sale, pero fíjate, yo nunca, ni en mi fantasía más grande, me imaginé ser un superhéroe chiquito, astronauta, veterinario, lo que sea. Pero nunca estar en algo tan fantástico como Códigos del Multiverso. Bueno, pero eso ya es una especie de autopromoción. No. Quiero utilizarlo para meter esa idea en la gente y te das cuenta. Sí, yo soy metaprogramador. Es siniestro. Pero es que ahí te va, siniestro. Fíjate, interesante. Cuando tus sueños, me lo aplico así, cuando mis sueños son superados con la realidad, es que es una metaprogramación de la cual yo no estaba consciente. Pero eso entonces abriría otra puerta, a ver qué opina Master Len, Master Rich, abriría otra puerta porque lo que está diciendo ahorita Master Nage sería como, o sea, si yo no entiendo a profundidad esto está diciendo, la realidad está superando lo que yo creía, entonces no lo que yo creo es lo que está creando. Pues, ¿por qué la realidad está superada? ¿Cómo explicaríamos porque eso? Una es lo que creo conscientemente y otro es lo que creo inconscientemente. Exactamente. Claro. Sí, claro, pero obviamente la clave aquí de todo esto es que empieces a experimentar. Pero entonces, Master Len, perdón, rápidamente. Si yo, por ejemplo, creo que una persona es muy tonta, mi disparador cósmico, pues esa persona te va a demostrar que sí es muy tonta, ¿no? Y si yo, por ejemplo, pienso que es inteligente, pues también el disparador cósmico va a decir que esa persona es inteligente. Por eso tenemos es que también ahí entra el fenómeno de las proyecciones. Eso, y eso está también bien. O de las perspectivas, del ángulo desde el cual observo. Claro, pero por eso una persona, más bien 2 personas pueden tener una visión tan diferente de una persona. Porque una persona va a estar proyectando una cosa, otra va a estar proyectando, pero al final tú lo estás buscando. Porque tú te puedes estar diciendo, esa persona es muy tonta, y estás enfocándote en las cosas que tú consideras que son tontas y se van a dar. Claro. Pero si otra persona está buscando la inteligencia en esa persona, de verdad que la va a encontrar, porque va generando esos túneles que tú necesitas y esas sincronicidades para esto. Pero creo que es algo bien interesante que podemos hablar, es que esto no es algo tan simple como se escucha. Exacto. Porque tiene ciertas consecuencias, claro, y también tiene ciertos peligros. Como el concepto de la capilla peligrosa. Este puede ser un punto ciego para el buscador. Si no te mantienes alerta, inclusive un mapa bien intencionado te puede llevar directo a una prisión, y toda prisión te oprimirá, aun si está hecha de oro. El dogma es el altar de la capilla peligrosa. Encontrar una verdad absoluta es señal de que estás cayendo en la trampa. La capilla peligrosa es, lo que estamos platicando es, cuando tú empiezas a creer, vamos a poner el ejemplo de Robert Anton Wilson. Robert Anton Wilson, como decíamos, genera la idea de que los Illuminatis son el mal de todo este mundo, ¿no? Y que son los que han creado el sistema económico, el sistema de control. Todo se va dando para que... Después piensa lo contrario, que son los que ayudan a la humanidad. Va jugando en ese juego. Pero tú podrías decir y lograr que los Illuminati ya descubriste y se dieron todas las sincronicidades para descubrir que los Illuminati son la destrucción del planeta. Y te puedes quedar toda tu vida ahí. Claro. Esa sería la capilla peligrosa, que lo conviertes en un dogma. En un dogma absoluto. Esa es una parte, y la otra parte de la capilla peligrosa es que el túnel de realidad que yo creía se desmorona, se viene abajo. Y yo no entiendo que yo soy el que está creando la realidad, y entonces como lo que yo creía ya no es, y le pasa a muchas personas que pierden la fe en un dios, en una deidad, en su religión o lo que sea, y es muy peligrosa porque si no estás preparado mentalmente, físicamente para ese tipo de shocks, también, ¿no? Te destruye. Y te lleva al nihilismo, ¿no? Exacto. Ajá. Es como el dogmas rectus, ¿no? O rictus. Bueno. Sonó horrible el dogmas rectus, sonó horrible. Bueno. Pero sí entendí lo que quiso decir. Sí. O sea, dogmas como rectus. Rectus. O sea, es que es cabal. Hasta lo sentí horrible. Bueno, pero hasta cuando dices a lo que creo en ello, hasta el rectus. Pues sí, también, ¿no? Bueno, a lo que voy es esto.
Sí también, o sea, fíjate qué importante es esto. Te puedes perder completamente en ello. Oye, hijo. Oye, pero este compadre nos invita a que cuando estés justamente en ese momento, te liberes del Dominus Rectus. Pero también usted había comentado, Master Richard, que es tener ciertos, o sea, hay que prepararse mentalmente, físicamente, emocionalmente, para poder realmente crear y manifestar la realidad que uno desea, activar ese disparador cósmico y no sufrir las consecuencias de la capilla peligrosa, ¿no? Exactamente. Y es que ahí hábilmente los sistemas de control, los sistemas que controlan a las grandes masas, eso tiene que ver con la información, los sistemas que distribuyen la información, los sistemas que distribuyen pues muchas cosas a nivel masivo, tienen perfectamente bien cimentados ciertos principios que fundamentan el miedo que surge en las personas a cambiar de ideología, a cambiar la forma de pensar. Porque si tú cambias, entonces te vuelves el rebelde, te vuelves la oveja negra, el que se sale del huacal, como decimos aquí en México, te vuelves antagonista. Y volverse antagonista es igual a tener una vida de riesgo, infeliz, etcétera, etcétera. Exiliado. Etcétera. Entonces mucha gente no emprende el camino hacia el autoconocimiento o hacia esa, digamos, aventurarse a vivir cosas distintas por ese simple temor que está inserto en la cultura. Es que esa es una parte, porque podría ser como una especie de control a través del disparador cósmico, de los túneles de realidad. Pero hablando específicamente de la capilla peligrosa, imagina, bueno, esa es otra cosa, pero imagínate, por ejemplo, una persona que tiene una cierta idea de lo que es el mundo y cuando vive una experiencia cercana a la muerte o una experiencia con alguna sustancia, una experiencia mística, se le puede caer, o sea, se puede ir abajo todo su mundo y por eso se vuelve peligrosa. Sí. Y por eso tienes que estar preparado para saber que, bueno, es como una manera de acercarte a la verdad, ¿no? Y es que también, perdón, rápido, lo que sucede es que te saca de tus zonas cómodas. Claro, la noche oscura del alma, sin duda. Pero yo también me iría al otro lado que platicaba. También es peligrosa porque se puede que cambies de capilla, pero nuevamente crees que la capilla nueva es la buena, es la única que existe y otra vez quieras empezar a creer que todo el mundo tiene que pensar como tú. Claro, o se vienen estos dogmas disfrazados, estos paradigmas disfrazados. Entonces, ya no creo, por ejemplo, que existe un Dios castigador, pero ahora te digo, cuidado con el karma, porque el karma te va a ir bien feo, ¿no? O, por ejemplo, ya o sea, es como creer en lo mismo, pero solamente le estoy cambiando de como cambiarle ropitas. La piel, ¿no? Como cambiarle la Exacto. ropa. Y no estoy realmente ampliando mi túnel de realidad. Pero el punto entonces es, esta frasecita de creer es crear es mucho más profunda de lo que simplemente alguien escucha así por escuchar, ¿no? Yo le pondría allí, que no lo mencionó como tal, pero podríamos incluir lo que es el camino del héroe. Para mí, el verdadero camino del héroe, después de estar en códigos con tantos temas, más de 500 ese anuncio, ¿sabes qué ha pasado? Que realmente se ha vuelto algo muy poderoso. O sea, yo sé que si yo quiero encontrar mi propio camino, no me voy a jalar a nadie, pero es probable que algún tiempo esté solo. El camino del autoconocimiento, de la autoobservación, no es un camino popular, es un camino individual. Es la verdadera renuncia a veces a sentirte solo e incomprendido en un mundo que te puede hacer sentir loco. Y fíjate, ahorita que lo decían tan padre de las masas, ¿no? Cómo nos dominan con el miedo y cómo nos dominan con el entretenimiento para estar adormecidos. Pero qué padre es cuando el héroe o la heroína decimos, a partir de este momento, disfruto de relajarme, disfruto de ser precavido, no tener miedo, pero voy a crear mi propia realidad. O sea, ese es el momento que yo creo que sí da mucho mello. Es que inclusive, por ejemplo, ahí, en el entretenimiento, en lo que tú ves, ahí donde tú estás poniendo atención, puedes encontrar todas esas sincronías, coincidencias o claves, inclusive si tú estás atento a eso. Correcto. Es que esa es otra, porque cuando estamos tocando estos temas, ya dijimos también que todos los túneles son reales y que todo lo que uno piensa que es la verdad para esa persona. Entonces, a lo mejor hay personas que cierta religión o cierta práctica o cierta creencia realmente lo hace feliz y realmente le está sirviendo en su vida por algo que está experimentando. Entonces también esto nos invita a respetar todos los túneles de realidad. Yo no voy a decirle a las personas, es que esa idea que tú piensas de ese Dios es falsa, eso es mentira. No,
porque es real para esa persona. Entonces también te abre, en cierta forma, a ser compasivo Sí, y también abrirte a que absolutamente todo es real siempre y cuando yo crea en eso. Pero Eso- también eso aprendo involucraría el respeto a tu propio túnel, ¿no? a tu y propio... eso sí Exacto, sería ser incluyente, pero de verdad, claro, como de ficción. exacto. Lo más rapidísimo, vieron que atraparon hace tiempo a un extraterrestre, como que lo estaban entrevistando y todo lo que tú Imagínate que quieras. te ponen un extraterrestre y nadie se enteró. No, sí, eso sí. ¿Dónde fue eso? Vamos a checarlo con doctor. Maussan, Ponchito, Ok, sabe cuánto pero- atraparon pero un te va- extraterrestre. Y le, Ahí sí hay business, pero- más. y le preguntaron que cuál veía que era nuestro peor, digamos, lo que nos atrapa más a nosotros. Pero entonces lo que querías decir más Las bien es, religiones, lo que querías los decir más dogmas. bien es que hay un video donde supuestamente atraparon a un extraterrestre Sí. y le preguntan al extraterrestre. Sí, ¿qué onda? ¿Qué onda con por qué no avanzamos nosotros? Dicen, ¿existe Dios? Y dice, en realidad, no, para nosotros no existe Dios. Y entonces voy a hacer lo que ustedes están diciendo. Si para nosotros, a mí, Dios me ha hecho milagros. Yo se lo puedo decir así tal cual. No sé, yo creo que también todos, ¿no? Pero pregúntale a un extraterrestre, no creen eso. Bueno, es que no necesito ir tan lejos. O sea, una persona, o sea, sí, coincido, Master, pero no necesito ir tan lejos. Una persona que cree, por ejemplo, que solamente existe la religión católica, ¿no? Y que Ujú. solamente está el Espíritu Santo, la Virgen y Diosito, y ese es todo su mundo. Pero si la llevo, por ejemplo, a la India y la meto, por ejemplo, a Con un templo Shiva. en la India y de repente ve que hay figuras, pues, que se Fálicas. ven bien tenebrosas, pues si sigue atrapado en Va su a pensar túnel, que son diablos. le va a venir un shock, entra a la capilla peligrosa, va a decir, Dios mío, me extrajeron al infierno, y no se va a dar cuenta. Pero si realmente está preparada, que es lo que estamos diciendo, y abre un poco su mente y dice, caray, lo que yo creo que es verdad y es real, no es lo mismo para estas Correcto. personas que en su vida han escuchado acerca de la Virgencita, de Diosito, o sea, nunca han escuchado esto. Entonces te vuelves compasivo y comprendes que todas las religiones tienen razón, tienen verdad, y que todas las personas viven en su propio túnel de realidad, y al mismo tiempo, lo que dijo Master Richard al principio, estamos co-creando también en conjunto una realidad, ¿no? Completamente. Y algo dijiste, Master Len, bien interesante, que era como tener la experiencia. Porque la experiencia es como darle solidez a tu creencia, ¿no? Cuando solamente ves el libro y dices, me encantaría manifestar, pero ya que estás manifestando, ¿cómo se sienten? ¿Con miedo? ¿Con chingón? ¿Cómo? ¿Me explico? Es que qué grosería. Sí. Bueno, chingón. padre. Sí. No, sí, pero como bien lo dices, Master Naje, creo que algo muy interesante es que dentro del camino que lo llevó a conocer a los Illuminatis y todo, ¿A Ponchito o a Robert? a Robert, a Ponchito también, a Virginia, y a todos nos ha ya. llevado, descubrió y empezó a leer a otras personas como Aleister Crowley, ¿no? Exacto. Y Aleister Crowley tenía un tratado donde decía que cuando tú, y era algo similar a lo que él estaba trabajando en el disparador cósmico, ¿no? Que cuando tú quieres empezar a trabajar esto que estamos hablando, pues sí necesitas de una preparación, sí necesitas de meditar, sí necesitas de conocer, hacer deporte, fíjate, qué curioso, ¿no? Físicamente. Físicamente, Buena condición buena física. condición física. Como Master Naje. Sí, Como cualquiera de nosotros. sí. Pues ya mejor me voy. También como aprender, o sea, no ser experto, pero sí tener un conocimiento incluso hasta de ciencias, Sí, de claro. muchas cosas, De filosofía. de filosofía, muchas de todo, para que estés preparado. ¿Por qué? Porque este camino, si no estás preparado y no estás trabajando algunos ciertos aspectos, te puede llevar a la esquizofrenia. Claro, la Y capilla eso, la peligrosa. capilla peligrosa, y eso creo que es muy importante. Es una aproximación ecléctica para no clavarte en una sola cosa, ¿no? Es que no empieces con palabras raras. A ver, ¿qué es ecléctico? Es que no estamos a nivel. O sea, ¿Qué es ecléctico? pues de muchas cosas. Ah, Tutti frutti. Sí, pero también creo que algo importante es, ahora los que nos están escuchando se preguntan, ¿y cómo le hago? ¿y cómo le hago? ¿No? ¿Y cómo le hago? Por ¿Y eso qué es lo que tengo que creer entonces? Que es fácil. ¿cómo? Hay que creer que es fácil. ¿Cómo empiezo, no? Pues, ajá. Pero pues, hay algunos experimentos de Aleister Crowley, bueno, y también nosotros hemos trabajado algunas cosas que creo que podríamos incluso hasta platicar un poquito de nuestras experiencias, pero lo que en algún momento decía Robert Anton Wilson es, puedes empezar con algo muy sencillo, ¿no? Empiezas en la mañana a meditar, empiezas a pensar en una deidad, quien quieras, Ganesha, Jesús, lo que te guste, ¿no? No sé,
Tutti Frutti, Nage, Master Nage. Master Nage, Master Un Richard, Buda gordito. Master Richard, Buda, quien quieras. Tú eres- Y empieces a ver que en esa meditación empieces a trabajar y a creer que va a haber sincronicidades que te van a recordar a esa deidad Sí. y te van a enseñar cosas acerca de esa deidad. Y inclusive Master Len, me acuerdo que había ejemplos bien chistosos, y este es en el de Prometeo Asciende, en ese libro que también les recomendamos. Oh, chulada. Y ahí, por ejemplo, decía, ¿no? Compra, o sea, no lo voy a decir como lo decía en el libro, sino llevándolo ahora. Te decía, ponte a ver, por ejemplo, videos de panistas y de priistas y créete realmente que lo que están diciendo es verdad, y vuélvete priista y panista una semana y vive el mundo así, o sea, con esa idea, a ver Uy, qué eso, pasa. eso es una chulada. Y luego dice, técnica. ahora la siguiente semana ve todo y ahora cree que eres, por ejemplo, de Morena, ¿no? O de algún otro partido político, y créete que todo lo que dicen es cierto y trata de, bueno, y ve lo que va a pasar en tu vida. Entonces te vas a dar cuenta que todo lo que estás viviendo es porque tú eres quien está creando y manifestando esa realidad, ¿no? Que obviamente, si ya le entras a este juego, como está diciendo Master Len, pues entre más abierta tengas la mente, entre más preparado estés físicamente, emocionalmente, mentalmente, más vas a poder estar, ahí sería como el transforming, navegando a través de esas variantes de la realidad. Exactamente. Sí, claro. Porque eso mismo decía el experimento. O sea, ya cuando tú logres, incluso, obviamente, cuando tú empieces a meditar, y vamos a lo mismo, ¿no? Con Ganesha, vamos a poner Ganesha, ¿no? A lo mejor hasta te pones a investigar que hay movimientos, mantras con Ganesha, Ganeshistas. ¿no? Ganeshistas, y empiezas a hacerlos, y empiezas a conocer, empiezas ahora a trabajar quién es Ganesha, ¿no? Y a lo mejor todo eso va a provocar que de repente tu mente empiece a trabajar de cierta forma para que empiecen a suceder, empiezas a observar más bien, porque eso ya está sucediendo, pero empiezas a observar que las sincronicidades llegan con Ganesha. Claro. Vas a ver, prender la tele y de repente vas a decir, Un elefante, o sea, un elefante. Ajá. Luego, de repente vas a ver que obstáculos que tú pensabas muy insalvables, de repente ya no lo son. Ándale. Y se ajá. quitan los obstáculos. Claro, exacto. Otra ya para ir cerrando esa parte. Pero, bueno, sí, para sí. cerrar ya, Sí, para sí, cerrar. ¿Te quieren cerrar, Sí, hijo? Ya nada más para cerrar es, y una vez que ya, como que sientes que Ganesha es lo máximo, Que es la neta. que es la Ajá. neta, ahora trabaja con Cristo. Ujú. Ajá. Ahora Y vive lo trabaja mismo. con Pedrito, el vecino. Exacto. O Master Nage también es Ajá, poderoso. también. Yo sí le rezo. Derechos de yo- autor. Que es, también. es el lama aquel, ¿no? Es el lama, amor el de lama, Guillermo. ¿cómo? Sí. Agua. Oye, pero fíjate, Maestro Mada. fíjate, en Hollywood, que estamos como endiosados muchas veces en nuestro desarrollo viendo cosas de Hollywood. O sea, todas esas cosas de Hollywood. Sí, claro. Ah, Un actor Hacemos. o una actriz que se mete en el papel tanto que por claro, 6 meses lo está claro, haciendo. claro. La Claro. bronca del ser humano, y es la tragedia humana, es que se nos olvida que estamos en una obra de teatro. Claro. Y no nos salimos de Te personaje. acabas de dar una clase Claro, bien todo chida. el tiempo, Len, nomás que no me... Por eso vamos a poner el ejemplo de Jim Carrey. Ya me acordé el mismo. ¿De verdad? Sí, sí, Sí. claro. Hubo un... El problema es que me acuerdo del actor. Sí, creo que es comediante. Andy Kaufman. Andy Kaufman. Hizo una película acerca de Andy Kaufman. Y trabajó tanto con Andy Kaufman y ver videos, conocer cómo era, que se comió el personaje. O sea, prácticamente él era Andy Kaufman todo el tiempo. Ya no dejaba de ser Andy Kaufman ni para ir al baño, ¿no? Inclusive llegó a creer que lo había poseído. Ajá. Inclusive el equipo de trabajo y el set de grabación decían, aquí ya hay algo muy raro. fuerte, porque ya es como si el espíritu lo hubiera tomado. Claro, ahí está la capilla peligrosa. Si Jim Carrey no trabaja para salirse de ese personaje, Sí. toda su vida pudo haber sido Andy Kaufman. Sí, y dejar claro. de ser Jim Carrey y a lo mejor hasta nadie se hubiera dado cuenta. Sí, Pero y aparte Jim no Carrey- es raro hablando de que Jim Carrey está muy metido en estas ondas, ¿no? Porque Sí, es cañón. Es el que es Illuminati. Illuminati, que hace acá el triángulo. Hazlo. Bueno, él lo hazlo, denunció, que se él lo vea. denunció. Que se vea, Que se para saque que el salga cobre, la Ricardo. portada del video. Saque el cobre. Pues ahí también tenemos The Truman Show, ¿no? Ajá, Que es, que es como una explicación maravillosa del túnel de realidad, ¿no? Totalmente. El Truman Show. Más bien sería el trauma show. Sí. Es que la señal de Master Nage estuvo. ¿No se puede? Sí. Pero ¿por qué no se Pensé en podría? otra cosa, Beto. Porque eso lo hizo en una entrevista Jim Carrey Por eso, denunciando ¿por a qué los no se podría? Illuminati. ¿Por qué dijiste no se puede? No sé, pero ahí te va. Fíjate. Algo aquí importantísimo. Robert Anton Wilson, en este libro en particular, nos dice, puede ser inclusive hasta una distracción, la teoría conspiranoica de los Illuminati. Claro. Porque te distrae de donde realmente, ¿cómo se llama? Hard rock, o ¿cómo se llama este? Harry Potter. No, el rock.
El de la economía. Harry Potter. BlackRock. BlackRock. O sea, eso sí domina el mundo. Eso no son los achichincles. Entonces, Claro. para cerrar, mi queridísimo Master Richard, hubo un mensaje del profetizo, ¿no? Que te dijo que compartieras para todo Sí, nuestro sí, público. sí. De hecho, lo que decía es que no hay que caer fácilmente en la capilla peligrosa. Es decir, nadie te puede decir qué es lo que tú puedes creer, pero sí puedes suscribirte al canal de Códigos del Multiverso, Eso es dogma. ver Eso es dogma. los ya más de 600 videos que hay en el canal. Qué En bueno. algunos hablamos de estos temas. Suscribirse al canal, compartir los videos. Si se quieren convertir también en miembros, ahí para Ay, no importa. ahí el taco, ¿no? Para el taco, como dice ahí, está abierta esa opción y todo eso te va a llevar a las rutas adecuadas. Yo sabía, Yo yo pensé que había las escuchado- grutas. Yo pensé que las a las grutas De de frutas, cacahuamita. A las de cacahuamita. A las Pues según yo había dicho eso, profetizo. Imagínate que subimos material. O sea, que te suscribes todo ese rollo y eso te va a llevar. O sea, esto es cierto, lo dijo así. Si tú te suscribes a los Códigos del Multiverso, activas la campanita, lo compartes con tus amigos, Los ves como un dogma. los ves como... Religión. No, tampoco, pero sí los ves. Es la única verdadera. ¿Por qué no? Porque no ¿Por qué es no? historia de realidad. A ver, ¿no? si todo uno lo está haciendo, a ver qué se siente. Les dijo, ¿viste? Ya lo ama. Pero entonces, me a ver, extraña mucho. Javi. Saludos, Master. Javi. Por cierto, saludos. a la salud ahorita que Viva el ácido. él está... Úrico.